Buenas tardes. Bienvenidos al Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, donde presentaremos un libro que coordinó Wolfi Cottom, el doctor Wolfi Cottom, colega de la Dirección de Estudios Históricos, que nunca se está en paz y nos pone a trabajar a todos. Al principio, hace unos minutos, platicando con Wolfi, decía, ¿cómo los voy a presentar? Y entonces ya encontré la manera. Sergio Raúl, tú y yo somos los únicos que salimos sobrando en esta mesa. Todos los demás son abogados que han hecho de su profesión una fabulosa máscara para incidir en la vida pública de nuestro país, y lo han hecho con enorme fortuna durante varias décadas, y gracias a sus palabras hemos logrado verbalizar y crear sentido en la rumbosa, dinámica vida pública de nuestro país. Va a hacer uso de la palabra, en primer lugar, Jesús Silva Herzog, porque se tiene que multiplicar inmediatamente después. Y sin más, querido Jesús. Muchas gracias, Antonio. Sí, en efecto, me voy a tener que escapar temprano por una distracción mía. Acepté otro compromiso casi a la misma hora y en la otra punta de la ciudad. Entonces estoy verdaderamente muy apenado porque me voy a perder buena parte de la conversación que suscita este libro tan oportuno y casi diría tan urgente en este momento sobre la política pública de la cultura. Me parece que lo que encontramos en este libro es un mosaico extraordinariamente pertinente para hacer un repaso de la riqueza de las políticas públicas en materia cultural en el país. No es de ninguna manera un testimonio celebratorio. Encontramos desde luego rasgos críticos de la política pública en materia cultural, pero a final de cuentas lo que nosotros podemos leer en este abanico de testimonios, de registros, de reflexiones, es un retrato, me parece muy rico, de uno de los rasgos más notables del régimen político mexicano, que es su naturaleza como Estado cultural. Esta expresión que usa Marc Fumaroli, el gran ensayista, crítico literario, miembro del Colegio de Francia, es pertinente para el caso mexicano como para muy pocos países en el mundo. Un Estado concebido no solamente como un Estado que tiene una responsabilidad en materia educativa, sino que tiene una función en términos de la promoción, de la defensa y del aliento de las manifestaciones culturales. En el ensayo sobre el Estado cultural, Marc Fumaroli menciona al autor de El Principito, de Saint-Exupéry, que relata un momento en que él va viajando en el tren y se percata de que lo que está contemplando entre los pasajeros es, particularmente entre los niños, que no hay en su horizonte una posibilidad
de apreciación de la cultura y de realización en la cultura. Lo que debemos nosotros darnos cuenta es de a cuántos Mozarts estamos asesinando con nuestra indiferencia. Esta es la revelación, de alguna manera, que recibe Marc Fumaroli de la conciencia política, de que no se trata solamente de proveer del alfabeto, del ábaco, de difundir las ciencias y el conocimiento, sino de permitirle a los individuos, a los ciudadanos, realizar su potencial creativo. Y es el ensayo de Marc Fumaroli una crítica devastadora, por cierto, del estado cultural francés, al que describe en términos muy negativos por su dirigismo equivocado, en donde de alguna manera el Estado elige sus agentes culturales privilegiados con los cuales Fumaroli está desde luego muy en contra. Pero mucho tiempo antes de que existiera esta visión evangelista de la cultura que Fumaroli ubica con el Ministerio de Cultura de Malraux en Francia, México tuvo a Vasconcelos y tuvo a Torres Bodet. Y tuvo la ambición y la claridad de construir, por ejemplo, asientos como este, espacios como este, que resultaría imposible imaginar en este momento tener la visión, la lucidez, la altura de miras para trazar y para edificar. Creo que lo que vemos en el libro, en esta arco que prácticamente cubre todos los espacios de la política cultural, el espacio de la protección de nuestro patrimonio y al mismo tiempo de los derechos de autor, la fotografía, el cuidado de nuestra memoria sonora, los vínculos de la ley con la antropología, nos permiten, a mi juicio, darnos cuenta que hemos construido en México una de las ingenierías, una de las arquitecturas culturales más notables que existen en el mundo y que son, me parece que lo podemos decir objetivamente, la envidia de muchos países, no solamente en el continente, sino en muchas otras partes del orbe. Y esto, a mi juicio, encuentra filo de urgencia en este momento en donde nos encontramos ante el peligro de la demolición de ese estado cultural. No de su reforma, no de su reinvención, sino auténticamente, y aquí estoy tomando prestadas las palabras de Christopher Domínguez en un artículo reciente, el peligro que tenemos enfrente no es el del replanteamiento, de la reinvención, de la renovación de esas instituciones de cultura, sino literalmente de su demolición. Es una demolición que me parece que tiene dos núcleos de dinamita. Por una parte está dentro de la conciencia vertebral del populismo el discurso antiestatista. Cuando digo populismo, creo que soy cuidadoso con el término y no uso el término populista como un escupitajo, sino como una descripción, a mi entender, precisa de esta manera de entender lo público y lo político como una controversia, como un litigio entre los buenos y los malos,
el pueblo y los enemigos del pueblo, que tiene una sospecha irresoluble con todo lo que tenga que ver con las reglas, las leyes, las instituciones, las estructuras formales, que rinde culto a aquello que es tenido por popular y que es devota esta convicción política de aquel liderazgo que encarna lo popular a plenitud. Yo creo que eso es lo que tenemos enfrente. Y en este modelo político populista, desde luego, el rasgo institucional de este Estado cultural es visto por todas partes como una amenaza. En estos meses frenéticos, lo que hemos visto es un embate constante, un embate que se dirige prácticamente a todas las esferas institucionales de la política pública de cultura, que las ve como adversarias de ese proyecto popular del cuarto nacimiento de México. Estas instituciones que creo que merecen el máximo reconocimiento, como este museo, como el Instituto de Antropología e Historia, como el Instituto de Bellas Artes, como el Fondo para la Promoción de la Cultura y las Artes, están vistos como estos nidos del privilegio. Y en ese sentido merecen no solamente la sospecha, sino el embate. Y de ahí viene el otro núcleo dinamitero del Estado cultural, que es este entendimiento torcido del igualitarismo. Esta noción perversa, creo yo, de la agenda justiciera de la actual administración. Detectaba Roger Bartra en un ensayo publicado hace algún tiempo, que había en nuestro país una idea terriblemente equivocada de la igualdad como una denuncia de cualquier principio de mérito. E invocaba él, en un artículo que publicó hace tiempo, lo que describió como la fórmula Moschinsky, a partir del físico de la Universidad Nacional Marcos Moschinsky, quien hizo, como buen físico, redujo la complejidad a una fórmula, que es la siguiente: todo mexicano que ha mostrado capacidad en su labor es automáticamente un privilegiado, y las instituciones públicas deberían desatenderse de él para concentrarse en aquellos que no tengan esa característica. Fórmula Moschinsky. El que tiene un talento es sospechoso. El que ha destacado en su gremio, en su ámbito, en su espacio de creatividad, en su ámbito de producción, es un sujeto al que debemos nosotros combatir, porque pone en amenaza esta agenda de igualdad. Es decir, en contra de cualquier posibilidad de reconocer el mérito. Y creo que en este sentido, lo que nos encontramos en este momento, y encontramos munición para la conversación, para el debate, en todos los textos que encontramos en este libro, es que no tenemos por qué pensar que el mérito es una amenaza
sino que es una aspiración de la cultura. Que no podemos pensar en el espacio de la creatividad cultural como un espacio que deba aplanar en una simetría, en una identidad a todos los agentes de la literatura, de la pintura, de la música, sino que por el contrario deberíamos también reconocer que en el Estado debe haber premios, estímulos, alientos. Yo creo que lo que decía Ortega y Gasset sigue teniendo mucho sentido. El de pensar en el socialismo para llegar a una aristocracia. Socialismo en el sentido del reparto igualitario de las oportunidades para que pueda lograrse esa sociedad en donde los mejores puedan ascender por su talento, no por su fuerza, ni por su herencia, ni por su dinero, a los espacios que merecen reconocimiento. Creo que este es la conversación que debemos tener en estos momentos, y creo que no hay mejor manera para abrir boca que este registro de la compleja urdimbre institucional, legal, de todo lo que ha hecho el Estado mexicano durante décadas, para ir afilando una identidad que durante mucho tiempo fue una identidad que le daba la espalda al mundo, que recurrió al discurso del nacionalismo victimista para diferenciarse de los otros, pero que desde hace mucho tiempo ha pensado en la cultura no como una cortina de nopal, para usar aquella expresión de Cuevas, sino como un espacio para reconocer lo nuestro, reconocer lo que dentro de nosotros es diverso, e igualmente para reconocer lo que en cualquier lugar del mundo puede ser propio porque es humano. Y me parece que esta es a fin de cuentas, con una lectura muy de el día, lo que puede ofrecer esta compilación tan estimulante de textos sobre la política pública en materia cultural. Muchas gracias. Licenciado Miguel Limón Rojas, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Empiezo por felicitar a Wolfi Cotton y a José Ramón Cosío por la magnífica idea de convocar a la realización de este esfuerzo colectivo en el que participaron personas que mucho tienen que decir sobre la gran variedad de temas que deben quedar incluidos al pensar en la política pública de la cultura. El libro ha quedado configurado como un rico entramado de ideas, preocupaciones, dudas, propuestas de distintos enfoques del pensamiento y el estudio referido a los grandes temas e inquietudes presentes en el ámbito de la cultura. En él es posible apreciar mucho de lo que el país ha avanzado en la valoración de su patrimonio y en lo que debe estar sujeto al cambio a fin de favorecer la libertad creativa, la protección eficaz, la reinterpretación y aprovechamiento de lo que tenemos a fin de mejorar en lo que somos. Con la variedad de miradas, los temas y las ideas se complican y se enriquecen al paso de las páginas. Dan cuenta de las preocupaciones en común y la variedad de planteamientos abre perspectivas a la discusión y el análisis. Se logra evidenciar la necesidad de perseverar en un método de trabajo que de manera sistemática permita dar impulso
a la construcción de las políticas culturales que a nuestro país hacen falta. Es necesario aprovechar plenamente, por todo ello, la existencia de una Secretaría de la Cultura que hoy tenemos. Me parece desde luego un acierto el que la reflexión jurídica tome parte en este esfuerzo. El derecho es un producto fundamental de la cultura que ha de permanecer atento al latir incesante de la sociedad y, en consecuencia, a las propuestas que brotan del vastísimo campo de la cultura. No olvidemos que fue desde la antropología social que se propuso al derecho y a la política el dejar de ver a la diversidad cultural como una amenaza a la nación, el valorar el patrimonio de los pueblos y comunidades y, en consecuencia, el brindar protección y estímulo a la producción de bienes culturales materiales e inmateriales que han brotado de nuestras raíces. Así como el derecho sirvió al discurso integrador, hoy forma parte del entramado y de las voces que impulsan la cultura propia de una sociedad abierta. El libro permite ver el carácter inagotable de la materia. Se construye a través de sus líneas una red consistente en argumentos, razones y apreciaciones orientados a la revisión y reinterpretación de los valores y significados del patrimonio desde los diversos enfoques disciplinares y estéticos. Se prescinde de pretensiones conclusivas y más bien se plantean preguntas, reflexiones, cuestionamientos que tienen que ver con nuestros procesos de conformación cultural. Encontramos líneas de argumentación que hacen recordar tanto los pasajes oscuros de los que han surgido los impedimentos, como las fuentes que han dado origen a la inconformidad que nos mantiene activos, a la fuerza creativa que ha sabido superar los obstáculos impuestos por la mentalidad dogmática y la organización cerrada del poder. Se logra una textura sumamente rica por la variedad de miradas desde las que surgen propuestas muy diversas para ampliar, complicar y enriquecer nuestra mirada sobre el pasado, para alimentar la inconformidad hacia las simplificaciones que pretenden reducir la complejidad de nuestro ser histórico y que con ello impiden un conocimiento más profundo y más real de nosotros mismos, además de entorpecer las verdaderas posibilidades de nuestro poder de crecimiento interior y de nuestro deber de universalización. De ahí la importancia de no desconocer el natural e indispensable vínculo entre cultura y educación. La gran pregunta formulada por Montaigne, ¿qué sé yo?, evocada tan pertinentemente por Antonio Saborit a propósito del quehacer de los historiadores, requiere de ser colocada al centro de un planteamiento pedagógico que reconvierta el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Es imprescindible no renunciar a una educación que ponga fin a nuestra condición pasiva y estimule el aprendizaje de las reglas del saber. Contar para ello con la presencia de un maestro preparado para asumir su papel de intermediario entre el estudiante y el conocimiento, que no ahorre al alumno el esfuerzo de la indagación y tampoco el gozo del descubrimiento. Este es el largo pero ineludible camino para construir la confianza en nosotros mismos a partir de los valores fundamentales de respeto y cooperación, de responsabilidad y honradez, orientados a la formación de seres humanos, de individuos capaces de ejercer
las facultades derivadas de un entendimiento hambriento de acercarse a la verdad, dotados del poder creativo correspondiente a un pensamiento crítico que rechace el formulismo convencional propio de toda cultura oficialista. Qué bien lo dice Sergio Raúl Arroyo al referirse a las imponentes dimensiones de la catedral y de nuestro Palacio Nacional, cuyo peso gravita tan severamente sobre nuestra conciencia. Solo creciendo en el ejercicio libre de aprender, entender y discernir, podremos mirar esos monumentos en su justa dimensión, como bien lo dice Eduardo Matos en este libro, ser capaces de penetrar en el tiempo para apreciar su significado histórico, observar el rostro del mito e indagar en sus entrañas al tiempo que realizamos el esfuerzo para desvelarlo. Saber situarnos ante el poder con la calidad ciudadana que nos corresponde y dotados de la autonomía que nos habilite a ejercer y defender nuestros derechos, siendo más conocedores de nuestros límites y fortaleciendo el impedimento de venerar o de siquiera aceptar el poder ejercido desde la arbitrariedad. Solo así la cultura podrá saldar sus deudas con el proceso de construcción de una democracia consistente y perdurable. La educación es el camino de la conciencia que abre las posibilidades inagotables en el conocimiento de nosotros mismos. Sin ella será imposible contar con pensadores, historiadores, arqueólogos, juristas que practiquen el sentido de la duda sobre lo supuestamente conocido. Perseveren en indagar y descubrir más allá de las generalizaciones. Una formación que nos permita apoyarnos en las certezas de la ciencia y andar a la luz de la poesía con una conciencia que nos acerque a la humildad necesaria para apreciar de qué está hecha el alma nacional y caminar con mayor seguridad por senderos que nos conduzcan a un horizonte visible más allá de la desolación. Una disposición que nos haga más frecuente el encuentro con los puntos luminosos en los que Octavio Paz advertía la concentración de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Quisiera concluir recordando el momento del equinoccio con los triángulos de luz y sombra en los que los mayas dieron vida y movimiento a la serpiente emplumada en sintonía con el cosmos. Al hacerlo, vuelvo a escuchar la elocuente expresión de André Malraux, al haber sido convocado por la UNESCO para dar sentido a la decisión de rescate y salvaguarda de los monumentos nubios de Abu Simbel, amenazados por la construcción de la presa de Asuán. Dijo entonces Malraux, esos monumentos magníficos con los que los antiguos se propusieron armonizar la vida de nuestro planeta con la del universo. Las palabras del gran pensador me llevan a sugerir que en esto precisamente reside gran parte de la tarea que aún no hemos realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu reflexión. Federico Reyes Heroles, por favor. Bueno, yo quisiera comenzar, como es muy común, felicitando a Borfi, por supuesto, también a José Ramón y a las instituciones que patrocinaron este libro, porque difícilmente podía uno pensar en una mayor pertinencia para una discusión de actualidad.
Hay un autor, ahora ya muy poco leído, Anwar Abdel Malek, que decía en los años 80, principios de los 80 quizá, que uno debía revisar dos cuestiones centrales en los libros. Uno, la intención. ¿Qué quiere el libro? ¿Qué pretenden los libros? Y yo diría que este es un libro que pretende reflexión y que obliga a dimensionar las cosas de las que somos capaces. Porque se van ustedes a encontrar en este texto una historia de lo que también hemos hecho bueno en el país. De tal manera que esa pregunta de Malek me vino a la mente y dije, este es un libro que no busca el regodeo, que hay momentos brillantes en los distintos ensayos, los hay y en todos, pero no es la pretensión del libro, no es una intención de saborearse a sí mismo, que puede ser tan banal y tan vil en algún sentido. Este es un libro que busca servir, que busca ser útil, y la utilidad no es un atributo menor. Creo que hay que revalorarlo porque estamos también rodeados de libros que tienen grandes pretensiones, pero que son inútiles. Este es un libro que nos obliga a recordar y a saber de lo que somos capaces. Ahora, con relación a forma, decía Malek que hay libros en forma de estrella, hay libros en forma de serpiente, hay libros en forma... Y yo lo que estuve pensando, bueno, este es un libro en forma de embudo. ¿Por qué de embudo? Porque las dos disciplinas madre que nos plantea el texto, a saber, la antropología y derivaciones, la arqueología, etcétera, como bien lo mencionaba Miguel en el libro de en el texto de Eduardo Matos, todas, y el derecho, todas confluyen en ese abstracto que llamamos Estado. ¿Y para qué demonios sirve el Estado? Si no es precisamente para ocuparse de las cuestiones humanas. Este texto, al final del día, es un texto de humanismo. Y las personas que están aquí, que además todos suponemos que van a salir a comprar el libro, es una invitación, no deben de tener ningún resquemor de que se trate de un libro teórico, y yo creo que es otro mérito, porque si bien hay grandes, digamos, aportaciones desde el punto de vista de la reflexión de para qué debe servir el Estado, el hecho es que el libro repercute en cosas muy concretas de lo que está en la agenda pendiente de nuestro país, y eso me parece que es notable. Voy a mencionar algunas que vienen en el ensayo de Wolfi y que algunas reflexiones que nos olvidan a revisitar, ¿no?, las obligaciones culturales del Estado. Y como bien decía Chucho, no quiero decir Jesús porque si bien dice uno, como bien decía Jesús, ¿cuál Jesús, no? Entonces, como bien decía Chucho, hay que tratar siempre de encontrar esa posibilidad de reflexionar sobre la ampliación de nuestras sensibilidades. Y Wolfi nos plantea varias cuestiones. En primer lugar, el recuento de la discusión, el volver a visitar la historia, y entonces ahí aparecen personajes como Molina Enríquez, como Gamio, grandes mexicanos que han colaborado con esta nación, Mendieta y Núñez, Los Caso, los dos, porque por distintas vertientes los dos tuvieron que ver con esto, Rubín de la Borbolla, y también la historia de las instituciones, que a veces se nos olvida que al final del día, para trascender lo que se necesita es institucionalización. De tal manera que el actor central de este texto es ese abstracto que llamamos Estado. Pero las responsabilidades concretas del Estado, por ejemplo, frente al pillaje y a la mutilación de nuestros bienes culturales, me pareció espléndido el artículo de Jorge Sánchez Cordero, me pareció que es muy ilustrativo, se los recomiendo porque habla un jurista, pero habla un jurista preocupado por recuperar ese sentido común que debería de abrazar a las distintas naciones y de abrazarlas y sacarlas de la miopía, precisamente de la particularidad y llevarlas a que tengamos una legislación mucho más capaz de proteger los bienes culturales.
Es dramática y vergonzosa la descripción que hace de todos los museos, sobre todo en Estados Unidos y en otras partes que con ánimo imperial han ido saqueando a nuestras naciones. Me parece que es un ensayo muy, muy rico. Otra vocación que le encuentro yo al texto es que es un texto didáctico. Nos obliga a recordar y nos obliga a ordenar las ideas de cómo se fueron creando estas instituciones con las cuales contamos el día de hoy. Y para ello hay una revisión de las doctrinas y una revisión crítica, pero no grosera, de los errores que se cometieron, pero también de los aciertos que se cometieron, aciertos doctrinales, de principios y de políticas públicas. Y si algo hay dinámico son precisamente las políticas públicas, que tienen que ser revisadas, tienen que ser reencausadas, pero que tienen que retomar lo que viene de atrás, porque si no nos explican a sí mismas. La esencia de una política pública está en el pasado, en los errores y aciertos que hubo en el pasado. Ahora, Wolfi también nos plantea los nuevos temas, y estos nuevos temas no podrían tener mayor pertinencia. La impartición de justicia en el ámbito de las políticas públicas con relación a la cultura, los movimientos migratorios, bueno, podría haber un tema más vigente, las soberanías territoriales en un momento en donde los megaproyectos de generación de energía, que son necesarios, que son importantes, que son muy relevantes, pueden lacerar, dañar estas emociones que están allí en las comunidades y en las etnias de nuestros países. Las industrias culturales, ¿qué son las industrias culturales? ¿A quién sirven las industrias culturales? ¿Qué nos aportan o no nos aportan? ¿Podemos vivir sin ellas o no podemos vivir sin ellas? Y por supuesto, los conocimientos tradicionales. ¿Cómo cuidar esos conocimientos tradicionales que, insisto, con frecuencia se van perdiendo? Ahora, algo que me emociona es esta capacidad del texto para convocar a un sentimiento de universalización. Es decir, señores, no es que sea un vestigio maya o un vestigio olmeca, es que la historia de los hombres vivos está de todo el mundo, de todo el universo, está en esos registros que estamos perdiendo. De tal manera que, regresando a Torres Bodet, poeta, por cierto, poco apreciado, diría yo, gran poeta poco apreciado, lo que decía Torres Bodet es: lo que está en el hombre es mío. Y al final de cuentas lo que estamos cuidando es esa historia de la humanidad, que es nuestra historia. No la dejemos que se pierda, no dejemos que se desvanezca, que se nos vaya de las manos. De tal manera que, más allá de, insisto, del cinismo imperial que todos conocemos, se trata de atrapar, retener, cuidar, conservar ese conocimiento que es nuestro propio conocimiento. Y la multiculturalidad lo que hace es que el ser humano se ensanche. Me gustó muchísimo el ensayo sobre los esclavos africanos, que creo que es una temática de la cual sabemos poco, y sabemos que en los ingenios azucareros, bueno, yo lo sé por razones familiares, había presencia de, ¿no? Pero, digo, no porque yo tuviera esclavos o un ingenio, sino porque mi compañera de vida se ha dedicado a esos estudios, ¿no? Pero sabemos eso, no se le ha dado la relevancia que tiene hasta en fechas muy recientes, y está muy bien documentado el ensayo, que nos lleva a Portugal, y nos lleva de nuevo a España, y nos lleva al Congo, y nos lleva a muchos países africanos que estuvieron en esta maniobra de la cual somos testigos. Y claro, la semilla de don Gonzalo Aguirre Beltrán pues es inevitable, ahí está. Es en ese sentido también un libro, diría yo, muy respetuoso de las aportaciones que han hecho los otros autores. Ahora, actualidad, el artículo de Paul Hirsch sobre el daño medioambiental y cultural de la minería a cielo abierto, bueno, es devastador. Y cómo pueden las instituciones, porque al final del día de eso se trata, cómo pueden las instituciones proteger y ayudar a que existan fórmulas institucionales de protección. El ensayo está muy bien hecho, plantea diría yo, el dilema
que el dilema económico, pero también el dilema cultural que está detrás de estos megaproyectos, y creo que es de los primeros ensayos que he visto yo muy articulados con información internacional también. El artículo, ya lo mencionó, me la ganó Miguel, de Antonio Saborit, que cita a Clifford Geertz sobre la historia de la cultura y qué es la cultura y cómo la cultura es, en algún sentido, esta construcción permanente, esta reinvención permanente de nosotros mismos, pero una reinvención que pretende permanecer, es decir, pretende institucionalizarse en algún sentido. Hay un ensayo de Rebecca Monroy sobre el papel de la fotografía, fantástico, me pareció muy sugerente porque todos sabemos que ha tenido una injerencia en el rescate cultural, pero no le damos la dimensión que tiene. Y claro, también viene el planteamiento del impacto de la fotografía digital. ¿Qué va a ocurrir con la fotografía digital? Con esta multiplicación de no sé cuántos millones de fotografías al día, que no necesariamente tienen una intención, sino que es simplemente un registro que va pasando por ahí. Creo que es parte de la nueva historia cultural que habrá de registrarse. Más allá de la pintura, de la escultura, está la fotografía y el ojo fotográfico que nos puede ayudar a capturar y a mantener vivo esto. Muy interesante el ensayo de Mercedes de Vegas sobre el AGN y el papel que debe jugar ese recipiente, el Archivo General de la Nación, de nuestra memoria y el peligro de que la desmemoria nos visite. Como ven ustedes, las entradas son múltiples. Puede uno entrar al libro por los temas que más les atraigan. Sin embargo, yo quisiera terminar diciendo, a mí lo que me provocó este libro es una necesidad de revalorar lo que tenemos frente a nosotros. No puedo estar en este sitio sin recordar los ojos del presidente Barack Obama el día que en una cena de Estado entró a este museo, paseó por los pasillos y sintió el peso de esa otra grandeza de la que quizá no tenía noticia. Quiero recordar cuántos jefes de Estado han pasado por estos muros, y estos muros son el resultado de una continuidad de acciones, de una continuidad de propósitos, de una continuidad que está más allá de los caprichos personales, de las definiciones partidarias o no partidarias. Es una invitación también a pensar en la grandeza nacional que hemos dejado que sea, digamos, pues de alguna manera dañada. El hecho de que en esta mesa estén sentados servidores públicos de muy larga trayectoria también habla de esto mismo. Y estoy pensando, por supuesto, en Antonio, en Wolfi, Sergio, pero estoy pensando también en Miguel Limón, que estuvo al frente de la institución encargada de las comunidades indígenas, que fue secretario de Educación y que fue un gran secretario de Educación y que es un hombre de Estado. Necesitamos hombres de Estado. Necesitamos que el hígado no nos gane y que podamos tener al frente de las instituciones continuidad institucional, que se rectifique en lo que se deba rectificar, pero que no nos cercenemos el esfuerzo que se plasma en estos muros. Quiero pensar y quiero recordar que esto lo echó a andar López Mateos. En la foto de inauguración está Díaz Ordaz, pero se llevaron, tú lo sabes, no sé cuánto tiempo en la construcción de y Pedro Ramírez Vázquez y todo lo que esto implica, de tal manera que no pudo haber recinto más provocador para la reflexión de este libro. Y a mí en lo particular, yo lo que tengo es que agradecerles porque como mexicano me hicieron emocionarme de algunos de los logros, que son muchos, que hemos tenido en el ámbito cultural. Mil gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Federico. Se va integrando la polifonía que imaginó Wolfi Cottom al armar esta mesa, y para cerrarla, para ir de la voz de Chucho a las reflexiones de Miguel, a la puntualidad de la lectura de Federico, el otro no abogado de la mesa, aparte de mí,
el etnólogo Sergio Raúl Arroyo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo también quiero agradecerle a Wolfi la invitación, no solamente para participar en esta presentación, en esta mesa, sino porque me invitó a hacer uno de los capítulos del libro y pensé justamente que ese capítulo tendría que ser reflejo de una visión que tuviera que ver con los museos, pero que a través de la idea del museo pudiéramos nosotros derivar, hacer una serie de derivas en torno a lo que han sido los proyectos culturales en este país. Desde luego, el agradecimiento se lo extiendo también a José Ramón Cosío, que es el director de la colección. Y es un gusto estar con ustedes en la mesa, con Chucho Silva Gerso, con Miguel Limón, con Federico Reyes Heroles, con nuestro anfitrión, también el no abogado, ¿no? Antonio Saborit, y decirles que en realidad el texto que he preparado tiene que ver un poco con la idea de este capítulo que escribí en el libro, que es sobre el Palacio y la Catedral, la historia de los museos, pero también tiene que ver, desde luego, con mi visión estrictamente personal a través de esto, de lo que sucede hoy día en este país. La historia de las instituciones culturales es una historia de aciertos y de errores. Hay muchos aciertos, ojalá lo menos hayan sido los errores. Me ha tocado trabajar aquí prácticamente toda mi vida profesional. Aquí veo gente con quien he trabajado, con quien hemos sido aliados a lo largo del tiempo. Y yo quisiera ponerme, desde luego, citando a Chucho, fuera de esa agenda justiciera que pareciera que en algunos momentos surge en el contexto de lo que es el mundo cultural, ¿no? Contra la denuncia del mérito y de una dorada medianía en la cual se supone tendríamos que estar inmersos todos. Y abordo ya el tema del libro. Son 18 los ensayos que forman el libro. Todos ellos se sitúan dentro del juicio especializado, algo que no a todo el mundo le gusta, a mí me parece fantástico, cuyo interés es estimular y propagar lo relativo a la producción centrada entre los territorios del derecho y en distintas disciplinas que la vida institucional ha denominado, no sin vacíos de por medio, como agentes culturales. Una mirada siempre provisional, pero franca, hacia ese universo inacabado y dinámico que es el patrimonio cultural. Aquí cobra presencia una vertiente del derecho, la inherente a los procesos culturales, aún no tan endurecida como otras corrientes, pero poco visitada por las academias y los organismos públicos, así como la historia cultural, el turismo, la etnología, la conservación de bienes culturales, la antropología social, la arqueología, el patrimonio documental y la museología. Hay un aspecto que me parece no es nada soslayable en el libro y que quiero subrayar en este momento. Todos los trabajos presentados fueron redactados a lo largo de 2018, casi todos entregados al coordinador del texto general entre julio y octubre de ese año. Creo que yo fui el último en entregar y se lo entregué a Wolfi en octubre de ese año. Es decir, aún no sucedían muchas cosas en el seno de los organismos culturales. Aún no sabíamos la dirección que tomarían instituciones y programas en el ámbito de un nuevo gobierno. Son hechos que requieren una revisión crítica que seguro representa un nuevo desafío para Wolfi y otros analistas. Creo que ya Wolfi debería estar en este momento preparando lo que hemos visto recientemente. No obstante esta afirmación, prácticamente en su totalidad, la vigencia de muchos de los problemas planteados es inquietante. El libro contiene viejos y nuevos expedientes. De manera muy breve debo hacer algunas anotaciones que quisiera tuvieran relevancia en la mente de futuros y posibles lectores. Wolfi nos advierte de lo que define como una desmodernización respecto al resguardo del patrimonio cultural, derivada de la pérdida, debilitamiento o desplazamiento de las normas codificadas y protegidas por mecanismos legales, así como juicios de normalidad que se aplicaban a conductas regidas por instituciones.
lo que deriva en una desinstitucionalización, es decir, en la desaparición fáctica de normas, roles y acuerdos que han implicado durante décadas la integración de una sociabilidad directamente vinculada a la red jurídica que conforma la protección de bienes culturales. Cottom acusa una dispersión de las propias políticas públicas, lo asume como un entramado político-jurídico en la práctica que ha quedado aislado y que exige propuestas multidisciplinarias para contrarrestar la atomización de las acciones reguladoras en el ámbito cultural en materia de cultura. O sea, Wolfi tiene en este capítulo una especie de vaticinio, todavía no lee nada, todavía no hay un cambio, pero ya él es algo, lo que sucede hoy día tampoco es algo inédito, o sea, lo hemos vivido todos los que hemos estado en las instituciones de una o de otra manera, tal vez no con los riesgos que lo vivimos el día de hoy, eso sí lo quiero decir, no es lo mismo, pero siempre hemos estado, digamos, hemos tenido amenazas visibles a lo largo del tiempo. Jorge Sánchez Cordero describe la compleja dinámica dentro de un contexto mundial plenamente globalizado para la formación de leyes orientadas a la protección de bienes culturales con relación al tráfico ilegal. También expresa la necesaria concurrencia de disciplinas como la estética o la etnología en la formulación de un creciente mosaico legal capaz de enfrentar la vieja dicotomía entre patrimonio cultural y mercado. Especialmente orienta su argumentación hacia la ratificación de la Convención Multilateral UNIDROIT de 1995 sobre la restitución de bienes culturales robados o ilícitamente exportados. Su planteamiento alerta sobre el insuficiente alcance y aplicación de los instrumentos actuales. Yo creo que también es conveniente, algo que desde luego no está en el libro, en el número de la revista Proceso que salió el domingo, tiene una nota muy interesante sobre las implicaciones que tiene el Tratado México, Estados Unidos y Canadá en lo relativo a materia étnico-cultural. Es muy importante, creo que el tema, lo que toca en ese momento, Sánchez Cordero. Antonio Saborit se pronuncia contra la tiranía de la cronología lineal dentro de las convenciones historiográficas. De manera electiva, expresa cómo la historia cultural ha sido un medio para acceder a exploraciones novedosas del espacio y el tiempo en el ejercicio de la profesión de historiador. Declara su preferencia estratégica por las discontinuidades sociales y formales como posibilidad de apertura a nuevas vías de interpretación. Un aspecto clave del ensayo de Antonio se encuentra en su comentario sobre la lectura y los historiadores. Dice Saborit: la dolencia vital de la historia es la lectura, pues esta lectura ha dejado de ser honda, densa, afilagranada a través de las críticas de integridad, autenticidad, competencia y sinceridad. Saborit pone en la mesa una discusión que va más allá de lo meramente gremial. Paul Hersch, tal como lo señala Federico, toca uno de los temas políticos centrales de lo que podría definirse como antropología presencial: los modelos de explotación minera en diversas regiones de México a partir de la explotación de la empresa minera de origen canadiense Esperanza Silver, cuyas concesiones, fundadas en el Tratado de Libre Comercio, incluyen áreas que afectan la zona arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos. Los daños de orden biocultural muestran las restricciones y límites operativos y legales de las instituciones culturales, sistemáticamente excluidas en la formulación de planes parciales de desarrollo. Yo y otros directores del instituto reiteradamente hemos planteado al Congreso la necesidad de que el Instituto Nacional de Antropología o la necesidad de que el Instituto Nacional de Bellas Artes participen en la formulación de los planes parciales de desarrollo. Esto es un tema clave para poder desempeñar un trabajo eficaz. No se ha hecho hasta el día de hoy y esto es una cosa con la que hemos tenido que cargar a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y es uno de los grandes pendientes que hay que señalar y que hay que marcar de manera reiterada. Este episodio ilustrativo también ofrece evidencias relativas a la manipulación que por medio de estrategias insertas en la relación miseria-asistencialismo se despliega como una contradictoria concepción del desarrollo sumamente extendida en las comunidades rurales de México. Devastación cultural e histórica a la sombra de una política económica persistente a través del tiempo, tan tóxica como complaciente, como permisiva,
también en el campo de la minería. Rebeca Monroy efectivamente aborda la condición documental de la fotografía como uno de los mayores instrumentos de interpretación histórica surgida en el inventario de la modernidad, correlación entre fotohistoria e historia gráfica que ha traído nuevas preguntas y estudios y especificidades que extienden los horizontes de la historia cultural y política, recurso visual que retransforma la percepción de la materia física que hace posible todos nuestros montajes de la historia. María Elisa Velázquez establece una reflexión sobre la condición de las culturas afromestizas, la intrincada migración, esclavitud y papel dentro de la conformación de la diversidad cultural, un hecho no suficientemente explorado que deja ver las fronteras y fragmentaciones de nuestra visión parcial del catálogo étnico del país. Eduardo Matos, con humor infaltable, hace una breve inmersión en la vigencia de los conceptos clásicos de la arqueología mexicana, detrás de los mitos y el espectáculo. Yo diría en el caso de Elisa, es una breve inmersión en esta especie de corazón de las tinieblas mexicano, ¿no? Utilizando el nombre de la novela de Conrad. 12 ensayos más integran el contenido de las políticas públicas de la cultura. Todos ellos apelan a un ajedrez de saberes afanosamente desvinculado de los fines que el pragmatismo pone casi siempre en el candelabro. No todo es obligado ni mecánico como sucede en las ideologías programáticas o en el pantano de la macroinformación industrial, que tras su gigantesca dimensión casi siempre todo lo reduce, lo controla y lo masifica, llevándonos a una confusión y a una soledad inéditas en la historia humana. En sentido contrario, buena parte de los trabajos expuestos responden a un compromiso personal, a una perspectiva académica irreductible asociada a la lógica del conocimiento sobre fenómenos precisos, ese ejercicio crucial que a veces tanto incomoda a las ortodoxias. Detrás de los ensayos subyacen pequeñas o grandes verdades acerca de la historia del patrimonio cultural, no siempre celebradas por la política de los políticos. Es digno de ponerse en relieve el papel que han jugado las instituciones culturales del Estado mexicano como ejes activos de aproximación y conocimiento de los hechos culturales. Durante décadas ha sido digna de destacarse la transversalidad de esos organismos, en tanto han transitado por temas, variantes teóricas, coyunturas y naufragios políticos. No pocas veces han sido fuente de convocatorias abiertas a distintas corrientes, no siempre coincidentes entre sí. Aquí ocupan un lugar nodal la creciente, aunque todavía mínima, presencia de la sociedad civil y, por supuesto, las batallas contra el centralismo. En varios de estos trabajos aparece la voluntad por ubicarnos en un horizonte opuesto al patrioterismo ramplón y chato que da la espalda a las realidades concretas, como lo son el drama de las migraciones, la violencia generalizada, las disidencias con relación a lo político dominante, la aparición de indios de carne y hueso, así como realidades tangenciales o francamente marginales, extensos relatos sociales inscritos en la sexualidad o en el derecho a la procreación, cuyo tránsito se opone a una historia oficial, tersa y aséptica. Se trata de una enorme franja de realización de la antropología y el arte que está justo entre los pendientes que señalaba Miguel Limón. Como propósito común surge, implícito, el rechazo a la ligadura que nos hace ser siempre los mismos, rechazo a reducirnos a los utilitarismos folclóricos, al pintoresquismo tranquilizador y simpático, rechazo a la unidad ficticia o a la diversidad edulcorada, rechazo a todo sistema de creencias compartidas que desemboquen en los riesgos de la unanimidad o en el peligro insalvable de lo unitario. En noviembre pasado, al recibir en este mismo lugar el premio Miguel Covarrubias, expresé una convicción que pongo a la vista como algo que pudiera considerarse una declaración de principios. Una cultura que tiene como fin básico preservarse no es cultura, sino un mero retrato tautológico. Cualquier tradición pierde sentido cuando ya nada la desafía o ya nada la modifica. En nuestra comunidad, desde hace décadas, ha surgido un sector que se niega a ser visto como simple consumidor cultural atado a concepciones arquetípicas. Sabiendo que el libro no es un recuento uno a uno de los agentes, manifestaciones o genealogías culturales,
Es de notarse la ausencia de las artes plásticas, la literatura, el cine y la informática. Más tarea para Wolf y Cotton. Siempre hay algo que no encaja en nuestros cajones arqueológicos o en los gabinetes de la antropología. Eso no mina el valor de la obra, más bien nos ubica en un extenso umbral que permite replantearnos nuestra relación con aquello que institucionalmente se ha definido como cultura, algo que debiera ser cambiante, hoy y para siempre. El conjunto de colaboraciones que forman parte de este proyecto problematizan distintos segmentos del mundo mexicano, poniendo frente a nosotros el entramado de una sociedad que requiere para su desarrollo, como supone todo escenario democrático, de un análisis crítico que impulse la renovación de las tradiciones o la autonomía y las necesarias rupturas que dan vida a una política cultural. Pero otro tema axial no fue tocado en el libro, también tarea para Wolfi. Un asunto que a través de los años ha tenido una inscripción tenue como parte de la política cultural y que implica una perspectiva cuidadosa, el derecho a ejercer un trabajo especializado, una profesión u oficio, como se quiera consignar dentro de este sector. Un pendiente aplazado una y otra vez en la esfera de los organismos culturales. Se trata de un capítulo que está en el centro de las crisis financieras, de los programas de austeridad, del desempleo, de las condiciones de trabajo inestables que determinan la vida de quienes aquí operan en condiciones azarosas. Un factor que inexorablemente produce un impacto ominoso dentro de los programas institucionales. Uno de los temas más intrincados en mi trabajo como funcionario público fue sortear esta amenaza tiránica para no despedir o no recontratar al personal que con cuantiosas dificultades movía a la institución. Invariablemente se evitó que el asunto como una fatalidad y se logró incluso ampliar en algunos momentos las plantillas en sitios arqueológicos, en museos que carecían de personal. Se consiguieron también más de 70 plazas, lo recuerdo, de investigación que se distribuyeron entre los estados y la Escuela Nacional de Antropología, siempre bajo atmósferas ríspidas que eventualmente vieron a los organismos culturales como decoradores del presidencialismo. Algo hemos sabido algunas personas de esto. A cada uno de los ensayos corresponde una tentativa de reformular conceptos neutralizados a veces por el hábito. El concepto de diversidad cultural, con el que muchos se llenan la boca, acaba siendo un término que adquiere valores ornamentales que decoran la política, acaparando la etnicidad como elemento pasivo y rehuyendo a la prueba activa de la alteridad. Por cierto, tal como se propone en uno de los ensayos, diversidad o alteridad deben ser entendidas como construcciones sociales en el más amplio sentido. Las instituciones a su manera las interpretan y les dan un cuerpo formal, pero no las producen ni restringen sus fronteras selectivamente, como a veces parece suceder. Tendencias son acciones y no buenas razones. El libro, de ningún modo, es una propuesta ilustrativa. Hay una intención por evitar hacer de él un legajo documental o un tedioso palincesto sobre política cultural, como una más de las vertientes de la arqueología política, simple reafirmación gremial. En el proyecto aparece un claro propósito por apartarse de todo soporte discursivo puesto para la mirada pasiva de interlocutores híbridos, especialmente útil para complacer a nuestros vencedores de la historia. Mirando hacia el origen del libro, reconozco a Wolfi como un activista persistente, capaz de proponer una larga saga de discusiones sobre las luces y las numerosas sombras que proyectan las legislaciones culturales en México, ahora expuestas como objeto de debate. Alfonso Reyes dijo una vez, más vale repetirse que citarse. Me gusta mucho esa frase de Reyes. Por tanto, recurro a mis notas en el libro e intento una paráfrasis que tiene que ver como punto de partida con mi visión de lo que he llamado museo hierático. De modo frecuente ha aparecido en nuestro medio un signo ominoso que podríamos denominar como política hierática, cuya perspectiva generalmente descansa en la apología del perfil cultural que autoconforma el Estado a través de un pasado mitificado o mediante la falsa poesía de la unidad nacional o en las mudanzas ideológicas que alimentan los cambios de gobierno. El libro nos introduce en otro ítem clave, el nacionalismo. Los ardores nacionalistas no funcionan en un solo rumbo,
sino que tienen tantos filos como un prisma. Sumergirse en el agua bendita del nacionalismo a veces arroja víctimas, porque se pierden de vista sus vertientes destructivas o discriminatorias, eventualmente efectivas para polarizar sociedades enteras. Dentro de esta modalidad, el nacionalismo se ha empleado a lo largo del tiempo como leitmotiv que todo lo permea, plegando distinciones y allanando aquello que establece diferencias. En distintos momentos ha utilizado como coartada a los pobres o a los indios, los ha empleado como red teológica que legitima el control o la austeridad. Da lo mismo. El carácter hierático no proviene de una teorización, sino del miedo o el desconcierto, de la autoprotección con la que se resguarda el poder público, sea cual fuere su perfil o definición. Combinación de desprecio y temor hacia la fuerza del pensamiento autónomo, hacia la fuerza ingobernable de los numerosos lenguajes culturales. Ese es quizá el origen del nacionalismo integrador, del que se desprenden paisajes sublimados por el ojo y el narcisismo nacionalista, en los que casi siempre desaparece la huella humana, empequeñecida por las montañas físicas o ideológicas que tiende el monumentalismo. La memoria patrimonial del Estado no es la misma que la de las colectividades, pero se embiste a la manera de una fortaleza con estatus de santuario de verdades inobjetables, acumulativas, situadas generalmente en la autocomplacencia. En nombre del desarrollo, una noche en la que todos los gatos son pardos ahora, ¿no?, se termina por gestar el pórtico de un país ficción que flota para el regusto de los incondicionales. En ese orden hierático, objetos y propósitos se vuelven cosas sagradas, valores intocables que gravitan más allá del pensamiento. Al hieratismo lo asisten el triunfalismo y la intemporalidad, señales del temor a abrirse hacia una realidad donde no todo es favorable y en la que no solo opera la razón del Estado. Con frecuencia las diferencias entre sociedad y gobierno suelen resolviéndose suprimiendo, cortando, pocas veces reestructurando la organización institucional o otorgándole un mayor alcance, ganando eficiencia o precisión. También en ocasiones los desacuerdos se trasladan al orbe policiaco y encuentran a la Stasi de las Contralorías, al ejército de agencias o subagencias noticiosas, gacetilleros y otras criaturas orgánicas que disparan twitters o mensajes periodísticos para exhibir, inhibir o desacreditar todo lo que se mueva en dirección contraria. Como acto o conjunto de ideas, me parece que la óptica del libro está basada en el valor de la originalidad y de la minucia. Si es así, entonces hay una apelación a una voluntad democrática que aspira a abrir y potenciar la dimensión crítica de la investigación académica, no reducida a las ideas en circulación. En la sumisión, el lenguaje se cae y se convierte en un instrumento rutinario y empobrecido dentro de una jerarquía que solamente concibe adversarios y fieles. El mérito intelectual o la capacidad operativa son sustituidos por la confianza o la simpatía hacia el militante. Nada nuevo. Durante la primera mitad del siglo XX, el arte y la antropología representaron un complejo soporte comunicativo y educativo. La recreación de fórmulas de la política mexicana no pudo establecer relaciones estructuralmente diferenciadas con el espacio físico y social, hecho que dio lugar a fabulaciones en torno al ejercicio de la cultura en el contexto de una exigua tradición democrática, cuya modernidad fue dirigida casi en su totalidad por el Estado, economía, salud, educación, etc. En ese sentido, el arte de la mirada arqueológica contiene otra lección, una lección distinta. Una vez que los partidos políticos de México dominaron la ciencia de la masificación, los políticos pudieron marcar su territorio y mostrar los alcances de su popularidad y su fuerza económica. En esos actos, dirigidos a adoctrinar gente ruda, se encuentra una parte de la biografía de México y la ausencia o imposición de modelos, la peripecia cotidiana de la cultura, la expansión de dogmas, pero también la resistencia contra las tentativas ominosas del poder. No es poco usual que reformulaciones audaces en materia cultural hayan pasado a ser vistas como desviaciones o anomalías ante el ojo desconfiado del poder público. Para contrarrestar los actos mecanizados es necesario crear estructuras de comportamiento, intersticios por los que se puede abrir un nuevo entendimiento de la realidad.
crear frentes de la sociedad civil, dejar entrar en nuestro interior ideas y pensamientos que de otro modo se pierden en el servilismo de la vida funcional abrumadora. El paradigma, crear para pensar y producir a través de la inteligencia cosas no previstas. La religión del dinero y la fe canónica en la política producen toneladas de nueva y diferente soledad, una nueva angustia, el temor a estar fuera de los nodos en que se mueve la ideología poderosa y sus verdaderos o falsos consensos, también por supuesto sus modas. Resulta fundamental la sana incertidumbre de estar fuera de la lógica de los que dan las órdenes y de los que obedecen y ejecutan. Sin duda, casi la totalidad del peso discursivo y económico del sector cultural lo mantiene el Estado, en un país que ha dependido en un porcentaje muy alto de los recursos asignados por el gobierno, que no tiene ni reconoce una real competencia ideológica en los proyectos de otras entidades. Sería deseable que cualquiera de las intervenciones que se produzcan en esta mesa sean entendidas como parte de los afanes por desarrollar un diálogo múltiple. Necesitamos dialogar, esto necesita convertirse en un diálogo. Y un diálogo múltiple y sensato en torno a los valores de los organismos culturales y las políticas públicas, no convertirlo en un episodio más de una batalla sorda y perdida por todos, hechizo del poder. La pesada verdad de los palacios y las catedrales no debe formar parte de una cultura que repele la discrepancia. En la política hierática los objetos se vuelven cosas sagradas, valores intocables que flotan más allá del pensamiento y el tiempo. La sacralización no llega solo por la vía de las puestas en escena de obras y programas, sino por la ausencia de sentido analítico. Aferrados a las piedras, a los espacios simbólicos y a los objetos santificados, inevitablemente se suceden afirmaciones político-educativas indubitables. En ese mundo, las verdades no pasan por el filtro de la crítica o de la controversia, sino son plataformas conclusivas creadas con afirmaciones que se sustentan sin alternancias como algo eterno. Es excesivo el tiempo que hemos navegado dentro de las religiones políticas. Recurro nuevamente a Octavio Paz. En Postdata, Paz dibuja una sentencia nada despreciable. El valor supremo no es el futuro, sino el presente. El futuro es un tiempo falaz que siempre nos dice, todavía no es hora, y así nos niega. Aquel que construye la casa de la felicidad futura edifica las cárceles del presente. Tal como lo dije en noviembre pasado, estoy convencido de que más allá del solipsismo impuesto, más allá de la tramposa jerga radicalista, de los residuos del colonialismo, de la descalificación como recurso, más allá del reflejo pavloviano, del olvido de las minorías, del purismo, más allá de los prestigios dados por la cultura administrada, tenemos que pensar con cabeza propia, tenemos que imaginar otro futuro. Somos una sociedad hecha tanto de individualidades como de colectivos, con todo lo que eso signifique. Somos todo lo contrario a esa isla intocada y pura que soñó el diazordacismo. A los que participaron en el proyecto nuevamente les doy las gracias por hacer un poco más inteligible nuestro mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Le voy a dar 2 segundos a Wolfi para que reflexione. Tanto trabajo que le ha caído encima esta tarde. Veníamos a festejar que había acabado. No se va de vacaciones. Y me temo que a deshacer la maleta, querido Wolfi. Esta última reflexión de Sergio me recordó una frase de Edmundo Gorman que les voy a decir para que Wolfi siga pensando. Decía, en un maravilloso ensayo que apareció en Plural hace algunos ayeres, decía, todo plan de vida que no contemple su realización en esta vida es un plan de muerte. Wolfi. Como decía Schopenhauer, espero no estar cayendo en la comedia de la fama, porque eso sería letal. Y lo más relevante es
el trabajo de todos, que me parece que es lo que a fin de cuentas nos salva en esta era de tribulaciones. No voy a abusar más de su paciencia, de su interés. Quiero agradecer nada más al doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro, por su lucidez y por su iniciativa de involucrarme en este proyecto, al licenciado David Sánchez, que es secretario de la colección que dirige el ministro José Ramón Cosío. Les agradezco enormemente la confianza y el interés por esta temática. A todos los colaboradores que participaron en esta aventura que ha cobrado vida y que espero yo que sea simple y sencillamente una provocación para convocarnos a generar un proceso de discusión en donde, como dice el licenciado Limón, necesitamos ordenar nuestra discusión, necesitamos sistematizarla, necesitamos saber qué está pasando. Es trepidante cada día. Estamos tratando de digerir un asunto y a la hora ya tenemos que estar intentando digerir otro. Y eso para el conocimiento, para la reflexión, para el análisis, es muy complicado, porque no lo deja a uno serenarse y estar en paz para poder analizar cuál es el entramado que estamos viviendo. Por eso, y más que nunca, necesitamos ordenar, sistematizar y ser constantes justamente en nuestro análisis y discusión. Menciono simple y sencillamente a 3 colaboradores, 4 que no digamos, fueron de alguna manera referidos por la especialidad, pero está el doctor Jaime Hernández, que hizo una reflexión que nos tiene de alguna manera en esta discusión actual sobre el tema de si el derecho a la cultura, si los derechos culturales, una visión desde la provincia, desde lo que ha sucedido en Michoacán. Alfredo Barrera, que ve el tema de los pueblos originarios desde la perspectiva también de provincia, desde la arqueología, y que hace una reflexión interesante sobre lo que ha sido justamente todo este proceso de lo que ahora se llaman pueblos originarios. También a Héctor Pérez Pintor, ahora uno de los secretarios de la Universidad Michoacana, que escribe precisamente sobre los derechos de autor de una manera sistemática, que nos recuerda también que eso está ahí, que de alguna manera ha formado parte de la discusión actual, en el sentido de que se valora, digamos, el intento de la actual administración por querer atender el asunto, por ejemplo, de los plagios, de los robos, del conocimiento de las comunidades indígenas, de los pueblos tradicionales. Ahí había una discusión desde mi punto de vista pendiente, porque a veces pareciera que la manera de resolverlo es meterlos, encasillarlos al sistema que impera en nuestro país. Pero de cualquier manera no debe dejar de reconocerse el valor de atención de esta temática. Y desde luego, algo que me resulta interesante que aborda Eduardo Flores Cler, que es el asunto de la cultura cívica. Y esto lo quiero referir con todo respeto al asunto de que es algo que hemos perdido, es algo que se ha ido metiendo cada vez más al bote de la basura y no se resuelve con cartillas morales, se resuelve precisamente con conocimiento, se resuelve con educación, no se resuelve con un gesto de obediencia de carácter casi militar y religiosa. Yo creo que nuestra sociedad necesita conocimiento, formación, educación y no cartillas morales. Expreso también mi agradecimiento sincero a varios de mis amigos, compañeros, colegas que están en este auditorio por su presencia, por el esfuerzo de venir a acercarse, pero lo quiero hacer en especial con el doctor Antonio Lozano, uno de los grandes científicos de este país, que ha estado de alguna forma siendo el baluarte de la defensa de la ciencia. Y en ese sentido también quiero expresar un sentimiento como de tristeza, de molestia, de frustración, porque pareciera ser que muchos signos de la política pública están encaminadas, como decía Jesús, a la demolición, al desmantelamiento, que ve en el investigador, en el académico, en el intelectual, un peligro lleno de privilegios, aburguesado, cuando han sido luchas intensas las que se han dado toda la vida
para tener las instituciones que tenemos, para de alguna forma adquirir un pequeño gesto de agradecimiento por todo el esfuerzo, por todo lo que hemos construido a lo largo de la historia de este país. Creo que no está en el desprecio al conocimiento, al trabajo académico, de los administrativos, de los custodios, de la gente que está a pie todos los días. No es culpable de alguna forma de la corrupción que probablemente se viva. La gente que se quedó sin trabajo, la gente que de alguna manera dejó su vida en estas instituciones, no es culpable de esto que se ha vuelto un cáncer en nuestra sociedad. En ese sentido, quiero solidarizarme con toda la gente que ha sido despedida, que ha dejado su trabajo y no sabe qué futuro le espera en el futuro inmediato. Agradezco. Agradezco muchísimo toda la lucha que seguiremos dando, no solo a nivel fáctico, a nivel práctico, sino a nivel del pensamiento. Hoy más que nunca necesitamos ideas, hoy más que nunca necesitamos construir puentes de diálogo y no confrontaciones. Y eso sí, a veces me entristece también ver la poca capacidad de articulación que tenemos. Eso tenemos que reflexionarlo mucho también para de verdad encaminarnos a construir sociedad civil que tanto necesitamos en nuestro país. Y con todo esto también quiero agradecer a mi familia que ha sido víctima justamente de mi enajenación de tiempo en todas estas cosas. Y desde luego al licenciado Limón, a Sergio, a Antonio, a Federico, entrañables amigos, a Jesús Silva Gerso, y creo que, como lo anuncié en algún lado, desde luego que estamos pensando en un segundo, quizás tercer tomo. Hace falta analizar el tema del teatro, de la creación artística, la danza, la música o las músicas, las artesanías, todo esto que forma parte también del entramado del sector cultura y sus políticas públicas. Muchas gracias, muy generosos por su tiempo. Bueno, hay ejemplares allá afuera en el vestíbulo y atendiendo la invitación de Federico es un momento oportuno para llevarse un recuerdo de esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.